familias transformadas, iglesias transformadas, ciudades transformadas. La iglesia volverá a la fuente, que es la lluvia del Espíritu, el río del Espíritu, y la iglesia sedienta, llamándolo: ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven. Debemos ser personas que muestren, que manifiesten en sus acciones de que lo amamos por encima de todas las cosas. Donde el Espíritu de Dios se va a vestir del avivamiento. Él se va a vestir para mover las naciones y traerlas a los pies de Jesucristo. Y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré toda esta tierra, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Saltamos al verso 12 para no leer tanto. Y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hatos de ovejas, hatos de vacas y mucha labranza, y los filisteos les tuvieron envidia. Y todos los pozos que había abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Isaac se fue de allí, acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Amén. De tiempo en tiempo vemos en la Biblia cómo se repiten sucesos. Dice la Escritura que en los días de Abraham había venido hambre a la tierra, tiempos de hambre. Muchas veces esos tiempos están precedidos por sequías muy grandes, de largo tiempo, que hace que no haya cultivos, que se muera el ganado, y luego va generando una debilidad en todas las áreas, sobre todo la económica, y vienen tiempos de hambre. En nuestros días son los gobiernos que toman muchas decisiones que llevan a veces a las naciones a esos tiempos de hambre. Y dice la Biblia que en los días de Abraham había venido hambre, y Abraham desciende a Egipto. En tiempos de hambre desciende a Egipto. Eso está en Génesis 12, y podemos ver que los egipcios comenzó a tener luchas, porque él vio que su esposa era tan hermosa que dice: no vamos a decir que eres mi esposa, vamos a decir que eres mi hermana. Así no tenemos problema. Y esa fue la causa de los problemas, porque su esposa era tan hermosa que los egipcios no le decían Abraham, le decían cuñado. Se enamoraron de su esposa, y hasta el rey quiso casi tomarla por mujer, y si no interviene Dios, arruina todo. Así que sale de esa tierra con bendición, pero después de muchas pruebas. Y eso fue los días de Abraham. Pero en los días de Isaac, los días de su hijo, la próxima generación, cuando vienen días de hambre, la segunda vez que nos dice la Biblia que vienen ese tiempo de hambre, Isaac dijo: bueno, voy a hacer lo mismo que hizo papá. Viene hambre, voy a ir a Egipto, que Dios tenga misericordia, me ayude allá, me provea de alguna manera y me saque de este tiempo de hambre. Y cuando va a empezar su viaje a Egipto,
Dios le sale al encuentro, dice, se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto. Quédate en esta tierra, no desciendas a Egipto, quédate en esta tierra, mora aquí, porque aquí te voy a bendecir, porque aquí tengo planes de prosperarte, porque aquí te voy a hacer una nación grande, porque a ti, a tus hijos y a los hijos de tus hijos les tengo planeado entregar todas estas tierras. No te vayas, no te muevas, porque aquí tengo planes de bendecirte. Amén. Ese descender a Egipto es muy simbólico. Egipto tiene un simbolismo con el mundo muy grande. De hecho, cuando hay alguno que está medio desaparecido y nos pregunta, ¿y fulano? Se fue de vacaciones a Egipto. Y alguno que no entiende dice, ¿a Egipto se fue? Sí, pero ya va a volver, ya va a volver. Es un tipo del mundo. Y esta palabra tiene mucho que ver con lo que hacemos en tiempos difíciles. Hay muchos que en tiempos difíciles toman esa misma decisión, descender a Egipto, comenzar a menguar en su fe, comenzar a menguar en sus decisiones, comenzar a menguar en su búsqueda, comenzar a menguar en su compromiso. Y créame, vive Jehová, que no lo digo por cómo hoy están sentados, pero a veces los vemos tiempos que están encendidos aquí adelante, pero a veces también los vemos cada vez más atrás, hasta que un día lo vemos ya cerca de la puerta y el próximo paso a veces no lo vemos más. Hay decisiones mal tomadas. Isaac casi toma una de ellas, descender a Egipto en tiempos de hambre. ¿Sabe? Hay un gran simbolismo también con la palabra descender. Busqué y estuve investigando, estuve leyendo, y hay dos ejemplos que me impactaron con el descender. Uno de ellos se encuentra en la historia de Sansón, ¿no? Porque dice la Biblia, quiero que me acompañe allí en Jueces 14, verso 1, dice, descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer hija de los filisteos, y subió y se lo declaró a su padre y a su madre, diciendo, yo he visto en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Desciende a Timnat, a la tierra de los filisteos, y allí se enamora de una filistea. Deja su lugar y sus padres tratan de hacerlo entrar en razón. Le dice, pero no hay entre las hijas de tu pueblo, de nuestro pueblo, de tus hermanos, no hay una mujer a la que te puedas enamorar. Es el ejemplo de lo que pasa con muchos padres que ven a sus hijos comenzar a tomar malas decisiones o a hacer juntas. Y yo quiero que esta noche podamos meditar lo serio de eso, porque en ese tiempo comenzó la ruina de Sansón por descender y mirar entre las que no son del pueblo de Dios, y allí se busca mujer para él y convence a sus padres hasta que la toma, y eso desata tiempo de dolor, de angustia, hasta de muerte para la realidad de Sansón. ¿Por qué? Porque descendió. La muerte, la angustia, las peores decisiones y el peor tiempo está cuando alguien desciende a Egipto y quiere, por no esperar en Dios, quiere solucionar una realidad descendiendo a Egipto. Muchas veces le decimos a los jóvenes, espera, confía en Dios, pide a Dios un compañero, una compañera, pero a veces encaprichados como Sansón, descienden a Timnat, descienden a los filisteos, a las filisteas, porque los hemos visto, pero pastores, que en la iglesia no hay nadie. No hay nadie. Dios sí tiene para ti ese hombre, esa mujer. Dios sí tiene para ti ese compañero, esa familia que Dios quiere formar en tu vida. Y los vemos a muchos cometer ese mismo error, descender a Egipto. Pero no solamente allí, sino porque la terminan quemando por causa de un problemón que se armó allí. Como si no fuera poco, capítulo 14 dice, capítulo 16, verso 4 dice, después de esto, como si no hubiera sido mucho el problema que armó,
Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer del valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 100 ciclos de plata. El verso 14 dice: y ella las aseguró con la estaca y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Esta es la segunda vez que Sansón desciende para buscar ahora otra mujer del pueblo que no era de Dios. Y los filisteos vinieron y la convencieron de que engañara a su esposo, que lo hiciera confesar lo que no podía confesar, dónde estaba el secreto de su gran fuerza. Sansón intentó una vez no decirle, 2, 3, y ella le arma allí toda una escena. Dice: ¿cómo dices que me amas? Así son las filisteas, ¿no? ¿Cómo dice que me ama? Mira, ya me has engañado 3 veces. Ya me has engañado. Y le han hecho toda una escena. Y dice que fue debilitándolo de tal manera hasta que su alma estaba en una mortal angustia. Mire el final de los que descienden a Egipto. Miren el final de aquellos que no deciden caminar y esperar y confiar en las promesas de Dios. Y dice la Escritura que le termina confesando. Y sabemos el final de Sansón, en esa muerte horrible, burlado por los enemigos, avergonzado. ¿Por qué? Porque se casó con una filistea, porque descendió a buscar a donde no debía buscar. Tenía un profesor en el seminario, un profesor americano. Él lo hacía muy, muy grave, pero es impactante. Él decía: el que va a buscar al mundo es como el que va con la cañita de pescar a la cloaca. Y uno se imagina, y ahí lo dejaba, ¿no? Dice: después no se quejen. Después no se quejen. A veces los jóvenes dicen: no, es que yo la voy a convertir, yo lo voy a convertir. No busques en el mundo. No busques en Egipto, no desciendas a Egipto. Padre, le estoy dando letra para sus hijos. No desciendas a Egipto. Padres, cuidemos a nuestros hijos que no desciendan a Egipto. A veces los dejamos tener amistades, a veces los dejamos tener amistades que ni siquiera sabemos su entorno familiar, y cuando nos queremos acordar, nuestros hijos están caminando en Egipto. No desciendas a Egipto, no desciendas a Egipto. Escuchaba a una psicóloga cristiana que decía: esta es la primer generación en la historia de la humanidad que está teniendo 2 males. La primera es querer ser amigo de sus hijos. La primera generación en la historia de la humanidad. Y la segunda, terminan teniéndole miedo a sus hijos. Es decir, han dado tantas libertades y tanta rienda suelta que luego los hijos atemorizan a los padres con sus acciones, decisiones, sus palabras. La primera generación en la historia. Familia, no descendamos a Egipto. Nuestro Dios es poderoso para ayudarnos en cualquier situación que tengamos y enfrentemos. Dios está con nosotros. Leímos esta tarde la palabra para ayudarnos y para pelear nuestras batallas. No descendamos a Egipto. Amén. Aleluya. Dale ese aplauso al Señor. A veces no son los jóvenes, a veces son también los grandes. Tienen situaciones económicas. Y viene y dice: pastor, es que estoy por montar una empresa. ¡Ah, qué bueno! Sí, pero es con un primo y es creyente. Ay, no desciendas a Egipto. No desciendas a Egipto. La Biblia dice: no te unas a yugo desigual. No, pero es un amigo de toda la vida. No, pero lo conozco desde que era chiquito. No desciendas a Egipto. Pastor, me salió un trabajo
Solo que no puedo congregarme, pero les prometo, voy a escuchar las reuniones, las voy a mirar por internet. En un par de meses pago las deudas, salgo adelante. No desciendas a Egipto. Cuando quieres acordar, yo los he visto después. No pagaron sus deudas, no salieron adelante, dejaron de congregarse, se enfriaron. Ahora tienen 10 veces más problemas que antes. Tienen problemas en la casa, matrimoniales, más graves, con los hijos. Diga conmigo, no desciendas a Egipto. Es un consejo que tiene dos propósitos. La primera, cuidarte. Y la segunda, enseñarte a caminar por fe. El segundo ejemplo, les dije 2 ejemplos. El primero de Sansón, que las veces que descendió fue para su ruina. Pero el segundo ejemplo que encontré que descendió fue Jonás. Dice que cuando Dios lo llama a Jonás y lo envía a Nínive a pregonar, a predicar, que el tiempo de Dios para esa ciudad, descendió Jonás y fue a tomarse un barco a Jope. Nosotros estuvimos en el viaje que fuimos y está allí como una estatua de un gran pez y del lugar donde se supone que tomó la barca Jonás. En vez de obedecer a Dios, descendió y se tomó un barco a Jope, escapando de la voluntad de Dios. Ahora, no fue solamente eso, no fue querer escapar, sino que dice que una vez que estaba en el barco, descendió a la parte de abajo del barco y se echó a dormir. Segunda mala decisión en tiempo de angustia, y termina con Jonás más abajo todavía, en el fondo del mar, tragado por un gran pez. Hasta que allí abajo pide misericordia y otra oportunidad a Dios, y Dios se la da. Cada vez que alguien desciende a Egipto, toma malas decisiones, retrocede, va a ser para terminar en cosas que nunca antes había pensado vivir. Lo hemos visto en los jóvenes, lo hemos visto en las familias, en decisiones que se toman. Dios le dice a Isaac, no solo para protegerlo, Abraham pudo salvar su vida y su familia, pero Dios le dice a Isaac, no desciendas a Egipto, quédate aquí, que tu fe no mengue, quédate aquí. Y no solamente eso, sino que luego le dice, siembra en esta tierra, porque tengo planeado bendecirte. Si te mantienes firme, si no negocias con el mundo, si crees a sus promesas, no solamente no vendrán tiempos de hambre, sino que tengo una buena noticia. Dios tiene planeado bendecirte. Dios tiene planeado hacerte alguien de familia. Dios tiene para ti esos sueños que tanto anhelas serán hechos realidad. No desciendas a Egipto, porque tengo grandes planes para tu vida. Aleluya. Aleluya. Creo de todo corazón que nuestra generación está llamada a vivir una vida de fe. Una vida de fe. Caminar en lo incierto, creyéndole a Dios. Isaac tenía la experiencia del padre. Y claro, quiere imitar eso. Me voy a Egipto, paso el tiempo de hambre y vuelvo. Y Dios le dice, no, en esta generación no va a ser así. Y yo creo que hay mucha similitud en lo espiritual. La generación pasada fue una generación que hizo las cosas como Dios los guió, pero no así a nosotros. A nosotros estamos llamados a una vida de fe. Nosotros estamos llamados a una vida diferente. Cuando nosotros fuimos tocados por el Espíritu Santo en el avivamiento y volvemos con ese deseo de ver al Espíritu de Dios obrar, y nos expulsan de la organización por causa de querer un avivamiento y de hablar del Espíritu Santo, y tenemos que tomar esa decisión, y yo buscaba lugares para alquilar, y mi papá atemorizado me decía, así no es, hijo, así no es, quédate acá, total, cállate un poco, deja que pase el tiempo difícil. Es eso, deja que pase, que te dejen de atacar las autoridades, deja que te dejen de perseguir por querer un avivamiento. Y de alguna manera, más calladito, seguía hablando como en voz baja. Y había algo en nuestro corazón, no desciendas, que no apaguen ese deseo de crecer, que no apaguen ese deseo de ver la gloria de Dios, que no apaguen.
Y bendito el día que tomamos la decisión de arriesgarnos, de decir, listo, papá, con mucho dolor y respeto. Yo respeto mucho y valoro todas las experiencias y lo que te dio la organización, pero yo creo que hay un tiempo nuevo para esta generación. Y bendito el día que entramos a esa avenida Pringles, a ese feo galpón, horrible por fuera, por dentro, pero esa decisión era no descender a Egipto, creerle, sin ver nada, sin gente, sin sillas, sin bancos, creerle a Dios. No desciendas a Egipto, que nadie te robe tu sueño de cosas grandes. No te dejes robar esos sueños de ver la gloria de Dios. Que nadie te haga descender a Egipto. Aleluya. Esta generación está llamada a caminar siguiéndolo a Él. El Señor le dijo, no desciendas, quédate aquí y siembra. ¿Quién siembra en el desierto? ¿Un loco o alguien que lo sigue a Él? Siembra. Lo que hacemos aquí es sembrar por las tierras. ¿Por qué? Por nuestro sueño. Explíqueselo a alguien coherente. ¿Qué le van a decir? Te rayaste. Sembrar por tus sueños. ¿Sí? Sembramos por nuestros sueños. Sembramos por la salvación de la familia. Sembramos para que todos nuestros familiares estén allí en ese gran templo que vamos a construir, alabando. Sembramos para que todos nuestros hijos estén allí sirviendo al Señor. Nuestros nietos el día de mañana sirviendo al Señor. Sirviendo, corriendo por esos pasillos al altar. Sí, sembramos. ¿Por qué? Porque no nos conformamos. Porque no vamos a quedarnos esperando que pase el hambre, a esperar que pase el hambre, ni hacer lo que hicieron los antiguos. Vamos a creerle a Dios por un tiempo nuevo. No vamos a descender a Egipto. No vamos a negociar nuestra fe. Yo creo de todo corazón, les vuelvo a repetir, que nuestro llamado es a una vida de fe, caminar por fe, creerle a Dios, confiados solo en Él, solo en Él, solo en Él. Nuestro llamado como iglesia y en este tiempo es a seguirlo y caminar por fe, seguirlo, soltarnos en sus manos, soltarnos en sus manos. Cuando compramos aquí, fue un tiempo difícil. Al tiempo iba a cambiar el gobierno, no sabíamos qué iba a pasar. La compra fue en dólares, fue una locura. Pero sentíamos el impulso del Espíritu, sentíamos que era Dios, sentíamos que era de Dios. Y lo hicimos. Yo no sé si recuerdan el día que vinimos a ungir esto, no sé si 100 litros de aceite le debemos de tirar. ¿Cuántos tuvieron ese día? Por todos lados, pisando ahí los pastos altos y ungiendo, Señor, aquí un templo. Y si se acuerdan, lo dibujamos con una cinta de peligro. Pusimos estacas y lo pusimos, decíamos, y la entrada. Y soñamos, y será la primera parte. Y decíamos, no, un poquito más grande. Y ahí un poquito, no, pero un poquito más grande. Y un poquito más allá. Y nos atrevimos a creer. Y hasta donde nos dio la fe, allí estuvieron los recursos. Y créanme, a muchos pastores, amigos, conocidos, yo quería empujarlos. Vamos, créanle, suéltense, compren, inviertan, lárguense a creerle a Dios. Y hasta aquí nos ha ayudado el Señor. El mes pasado, hasta el último día cumplimos, no nos hemos atrasado. Dios ha sido fiel, Dios ha estado con nosotros y nos va a seguir ayudando, va a seguir proveyendo, te va a ayudar a ti, va a poner en tus manos semillas. Dios va a traer, ¿por qué? Porque es un tiempo de caminar, hacer las cosas diferentes, creyéndole, siguiéndole. No desciendas a Egipto, no desciendas a Egipto, Él te va a bendecir. Dale un aplauso a Él esta noche. Aleluya. Lo más fácil es descender a Egipto. Lo más fácil. Cuando dejamos a uno de nuestros hijos descender a Egipto, en Egipto están las egipcias, están los egipcios, y empiezan a ver cosas que no tienen que ver. Se les empieza a pegar cosas que no se les tiene que pegar. No desciendas a Egipto. No dejes que tu casa descienda a Egipto. Pelea por tu casa. Pelea por tus hijos. Pelea por tu economía. Alguien te dirá, no, ¿para qué llevar tus diezmos? ¿Para qué ser fiel a Dios? ¿Para qué hacer votos? No desciendas a Egipto.
pelea, camina por fe. Camina por fe, te aseguro vas a ver la diferencia. No desciendas a Egipto, no negociemos nuestra fe. Esta generación, como ninguna otra, está más que nunca llamada a caminar por fe, a seguirlo, a seguir sus palabras, a confiar en sus promesas. No importa lo que hayan hecho tus padres, mis padres, ellos hicieron todo lo que pudieron. Quizás no tuvieron más alternativa, no era el tiempo, pero esta generación está llamada a no descender a Egipto. Y dice la Escritura que Isaac, por no descender a Egipto y por sembrar en esa tierra, fue prosperado ese año. Fue prosperado ese año al 100%. Lo bendijo Jehová. Fue enriquecido. Fue el más próspero de ese lugar. Tanto que tuvieron envidia y le vinieron a decir: tú te has hecho mucho más poderoso que nosotros. Y volvió a abrir los pozos de agua que eran de sus padres. ¿Sabe? Esos pozos eran ríos subterráneos, aguas vivas, dice la Escritura. No era un pozo de agua que se vacía, eran aguas vivas, habían ríos subterráneos, y Dios le dio esa unción para abrir esos pozos. ¿Por qué? Porque no descendió a Egipto. ¿Sabe lo que es tener un pozo de agua en el desierto? Es tener un pozo de petróleo en el patio. Es asegurarse de ser la persona más próspera de su generación. Dios le permitió abrir todos los pozos de aguas que eran de su padre. ¿Por qué? Diga conmigo: no descendió a Egipto. Descendió a Egipto. En tiempos difíciles hay una tentación muy grande: descender a Egipto, descender a Egipto, descender a Egipto. Siempre recuerdo con dolor familias que no escuchan a veces el consejo, dejan a sus hijos tomar decisiones, no los frenan, no les ponen límites, los dejan descender a Egipto, y luego son la causa de estas terribles angustias. Si pudiéramos traer a Sansón aquí, le dirían: no desciendas a Egipto. Te lo digo por experiencia. Si pudiéramos traer a Jonás: no desciendan a Egipto. Van a vivir el peor tiempo de sus vidas, afirmados en la fe, afirmados en sus promesas, caminando. Vienen tiempos difíciles a las vidas de todos, no de los hijos de Dios, de todos, de los argentinos, en todo lugar. Pero no descendamos a Egipto. Que nada de lo que venga nos haga retroceder de lo que Dios está queriendo hacer. Y les aseguro algo: en medio de tiempos difíciles, Dios va a prosperar a su pueblo. A los que siembran, Dios va a prosperar a su pueblo que siembran en tiempos difíciles. Van a ser dice, los prosperó Jehová, lo prosperó Jehová. Dice, entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. Qué tremendo. Dice: y sembró en aquella tierra y cosechó al 100%, y lo bendijo Jehová, y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse mucho, muy poderoso. ¿Por qué? Porque no descendió a Egipto. Acompáñanos en nuestras redes sociales: Facebook, Pastores Ortega; Instagram, Pastor Gustavo Ortega. Más 54 9 11 21 55 88 99. YouTube, Pastor Gustavo Ortega. Suscríbete hoy, comenta y comparte. Suscríbete hoy, comenta y comparte. Iglesia Avivamiento La Barriga.